Mi nombre es Javier, y hasta hace poco, mi identidad se definía por una sola función, ser el hijo bueno. El responsable. El pilar que sostenía el peso de los sueños y las ansiedades de mi familia. A mis 30 años, vivía en un apartamento modesto pero ordenado, un santuario de silencio que contrastaba con el ruido constante de las expectativas familiares. Desde mi ventana, a veces me quedaba mirando la ciudad, pensando en la inminente boda de mi hermana Sofía. En teoría, era un motivo de alegría. En la práctica, sentía una distancia, una extraña sensación de ser un extra en la película de mi propia familia. Para entender lo que pasó, tienen que entender la casa de mis padres. No es una mansión, pero es su orgullo y alegría. Una casa de 2 plantas con un pequeño jardín que mi madre cuida con una devoción casi religiosa. Lo que nadie sabe, o lo que todos han decidido olvidar, es que esa casa está construida sobre los cimientos de mi propio sueño roto. Lo recuerdo como si fuera ayer. Tenía 22 años y el mundo parecía abrirse ante mí. Durante 4 años, había trabajado turnos dobles en un taller y había ahorrado cada céntimo. 15.000 euros. Para mí, era una fortuna. Era la entrada para mi propio taller mecánico, un sueño que llevaba dibujando en cuadernos desde que era un adolescente. Tenía el plan de negocio, la lista de herramientas, la ubicación perfecta. Un día, mis padres me sentaron en la vieja mesa de la cocina de su piso alquilado. Tenían los rostros sombríos. Hablaron de la inseguridad, de la necesidad de tener algo propio, un legado. Y entonces, me pidieron el dinero. Es para la entrada de la casa, Javi, dijo mi padre, con esa voz grave que no admitía réplica. Es una inversión para todos. En cuanto podamos, te lo devolveremos, hijo. Palabra. Mi madre, a su lado, asentía con los ojos llorosos, una maestra de la manipulación silenciosa. ¿No harías eso por tu familia? Y yo, el hijo bueno, el pilar, les di el sobre con todos mis ahorros. Vi cómo mi sueño se convertía en ladrillos y cemento para el suyo. Los 15.000 euros nunca volvieron. Se transformaron en una anécdota familiar, la maravillosa contribución de Javier. Y yo seguí trabajando en talleres de otros, el eco de mis propias herramientas siempre un poco más lejano. 8 años después, ese sacrificio olvidado fue el preludio de la mayor humillación de mi vida. La invitación llegó un domingo. Cena familiar. Tenemos que hablar de la boda. El ambiente en casa de mis padres era tenso. Sofía, mi hermana, 2 años menor que yo, resplandecía. Su anillo de compromiso, un diamante que parecía competir con las luces del techo, era un recordatorio constante de la riqueza de su prometido, Carlos, y su familia, los Mendoza. Después de una cena insípida, mi madre carraspeó, la señal de que el verdadero propósito de la reunión estaba a punto de comenzar. Javier, cariño, empezó con un tono meloso que siempre me helaba la sangre. Estamos tan felices por Sofía. Y queremos que todo sea perfecto. Absolutamente perfecto. Sofía tomó el relevo, su voz más afilada. Javi, te quiero, pero tenemos que ser honestos. Tu aspecto. Ha estado un poco descuidado últimamente. Sentí como la sangre se me subía a la cara. No era obeso, pero sí, había ganado unos kilos por el estrés y las largas horas de trabajo. Los padres de Carlos son gente muy importante, continuó ella, sin mirarme a los ojos. No quiero que tu sobrepeso arruine las fotos de mi boda. Cada palabra era un golpe. Mi padre, Ricardo, dio el golpe de gracia. Tu hermana tiene razón. Es un pequeño esfuerzo por la familia. Tienes 3 meses hasta la boda. Te pagaremos el mejor nutricionista y un gimnasio. Considéralo un regalo. Me quedé en silencio, mirando el plato vacío. El eco de sus palabras llenaba la habitación. No era una petición, era una orden. Mi valor, mi presencia en la boda de mi propia hermana, estaba condicionado a un número en la báscula. Y yo, atrapado en la fatiga de un ciclo interminable de complacencia, pensé, otra vez. Otra vez tengo que encogerme yo para que ellos puedan crecer. Con un nudo en la garganta y el peso de 1000 sacrificios en mi espalda, asentí.
Está bien, musité. Lo haré. En ese momento, no sabía que ese sí no era el final de una humillación, sino el principio del fin de mi familia tal y como la conocía. Los siguientes 3 meses fueron un infierno personal y metódico. Mi vida se convirtió en una calculadora de calorías y una rutina de castigo físico. Las mañanas empezaban con una carrera antes del amanecer, con los pulmones ardiendo en el aire frío. El desayuno era un tazón de avena sin sabor que se sentía como comer cartón mojado. En el trabajo, mientras mis compañeros comían bocadillos y platos calientes, yo abría mi triste tupper con pechuga de pollo a la plancha y brócoli al vapor. Por la noche, me arrastraba al gimnasio, un lugar lleno de espejos que solo reflejaban mi agotamiento y la imagen de un hombre que no se reconocía. El peso en la báscula bajaba, pero mi espíritu también. Mis padres y Sofía no llamaban para preguntar cómo me sentía. Sus llamadas eran interrogatorios. ¿Cuántos kilos van ya?, preguntaba mi padre. ¿Has perdido suficiente para la prueba del traje?, insistía Sofía, enviándome fotos de trajes entallados que parecían diseñados para un maniquí, no para un ser humano. La deshumanización era total. Yo no era Javier. Era un proyecto, una variable que debía ser controlada para que su ecuación de la boda perfecta diera el resultado correcto. Mi novia, Elena, fue mi única ancla a la cordura. Me miraba con una mezcla de amor y preocupación. Esto es una locura, Javi, me decía mientras me masajeaba los hombros doloridos. Te estás consumiendo. Ninguna foto vale esto. Yo solo podía encogerme de hombros. Es por la familia, repetía yo, como un loro adoctrinado, aunque la frase ya sonaba hueca en mi propia boca. El punto de inflexión llegó una tarde de martes, a un mes de la boda. Había salido antes del trabajo y decidí pasar por casa de mis padres para darles una sorpresa. Al acercarme a la puerta trasera que daba al jardín, escuché sus voces. Mi madre y Sofía. Me detuve, la mano a medio camino del picaporte. Mamá, no está adelgazando lo suficientemente rápido, se quejaba Sofía, su voz un látigo de impaciencia. Vi una foto que subió Elena y todavía se le ve ancho. Y entonces, la respuesta de mi madre. Una respuesta que se grabó en mi cerebro con un hierro al rojo vivo. Tranquila, hija, dijo con una frialdad que desmentía su imagen de madre abnegada. Es un buen chico, pero, inútil. Siempre lo ha sido. Al menos que su esfuerzo nos sirva para asegurar el futuro de Sofía y, de paso, el nuestro. Inútil. Esa palabra. No fue el gordo, ni el ancho. Fue inútil. Todo mi esfuerzo, mi sacrificio, mi humillación diaria, se reducía a eso. Yo era una herramienta. Una herramienta inútil que, por una vez, estaba sirviendo para algo. Me di la vuelta, sin hacer ruido. Caminé hacia mi coche, me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando al frente, sin ver nada. El dolor era tan agudo que se sentía físico. Era la muerte de la esperanza. La esperanza de que, algún día, me vieran por quien era y no por lo que podía hacer por ellos. Esa noche, me derrumbé frente a Elena. Le conté todo, las palabras salían atropelladas, mezcladas con una rabia fría que no sabía que tenía. Ella me abrazó, me dejó desahogarme, y cuando terminé, me miró fijamente. Amor, dijo, su voz firme. Esto no es por las fotos. Su obsesión es demasiado grande. Hay algo más detrás. Ellos no te pidieron ayuda, te dieron una orden. ¿Hasta cuándo vas a ser su red de seguridad? No es tu responsabilidad arreglar sus vidas. Sus palabras resonaron en la oscuridad de mi apartamento. Hay algo más detrás. De repente, las piezas empezaron a encajar de una forma siniestra. La insistencia en la perfección. La mención constante de los importantes padres de Carlos. La presión desmedida. Al día siguiente, llamé a la única persona en mi familia que conservaba un ápice de integridad, mi tío Miguel, el hermano de mi padre. Quedamos en una cafetería alejada del barrio. Le conté la situación del peso, la presión, la humillación. No le mencioné lo que había escuchado, no quería parecer un niño quejica.
Mi tío me escuchó en silencio, su rostro curtido por el tiempo mostrando una profunda tristeza. Cuando terminé, suspiró, un sonido pesado, cargado de años de verdades no dichas. Javier, dijo en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Esto es peor de lo que crees. Tu padre no solo está nervioso, está desesperado. Hizo una pausa y luego soltó la bomba. Esa hipoteca que tú avalaste hace años, nunca han podido pagarla cómodamente. Están ahogados en deudas. Ahora ven a los Mendoza no como familia, sino como su billete de lotería. El plan es usar la boda para dar una imagen de solvencia y éxito, y luego insinuarles que un regalo generoso para los novios podría ayudarles a empezar, sin deudas. El aire se me escapó de los pulmones. La estafa. La estafa emocional y financiera. Mi humillación no era un daño colateral, era una pieza central de su estrategia. Necesitaban que yo, el hijo inútil y con sobrepeso, me transformara en parte del decorado de familia perfecta para que su engaño funcionara. Me estaban usando como cebo. Miré a mi tío, que me observaba con una expresión de culpa. Me da asco, sobrino, confesó. Y me siento un cobarde por no haber dicho nada antes. Salí de aquella cafetería siendo un hombre diferente. El dolor había desaparecido, reemplazado por un hielo cortante. La tristeza se había transformado en una claridad absoluta. Ya no era una víctima. Ahora entendía las reglas del juego. Y por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a jugar. A partir de ese día, mi comportamiento cambió. Hacia afuera, seguía siendo el hijo obediente. Continué con la dieta y el gimnasio, pero la motivación era radicalmente distinta. Cada caloría que contaba, cada kilómetro que corría, no era para complacerlos, sino para ganar tiempo. Era mi máscara, mi camuflaje mientras mi mente trabajaba a toda velocidad, trazando un plan. Me volví más callado, más distante. Mi familia lo atribuyó al mal humor de la dieta. Está insoportable, pero mira qué bien se le ve, le oí decir a mi madre por teléfono. No tenían ni idea de la tormenta que se estaba gestando tras mis ojos. La pieza clave que me faltaba llegó de la forma más inesperada. Faltaba una semana para la boda, en la última prueba de los trajes. Estaba yo solo en un rincón de la sastrería, esperando, mientras mi padre y Sofía discutían sobre el color de las corbatas. Fue entonces cuando Carlos, el prometido, se me acercó. Lo había visto pocas veces, siempre rodeado de su familia o de la mía, un hombre educado pero distante. Oye, ¿estás bien?, me preguntó en voz baja, su tono desprovisto de la falsedad a la que estaba acostumbrado. Te veo, agotado. Esta presión es una locura. Me sorprendió su franqueza. Por un instante, estuve a punto de decirle todo, de vaciar mi rabia y mi dolor. Pero me contuve. Simplemente asentí, con una media sonrisa cansada. Ya sabes, los nervios de la boda. Pero él no pareció convencido. Me miró fijamente por un segundo, y en sus ojos vi algo que no esperaba, empatía. Cuídate, dijo antes de que Sofía lo llamara. Esa breve interacción fue como una ráfaga de aire fresco en una habitación sofocante. Fue la primera vez que alguien de su lado me veía a mí, no al cuñado gordo, no a la pieza de un decorado. Me veía como a una persona. Más tarde entendería por qué. Carlos había crecido viendo a su propia madre sometida a los caprichos de un padre tiránico y había jurado no repetir la historia. En mi familia, él estaba viendo los fantasmas de su propio pasado. La noche de la cena de ensayo llegó. Se celebraba en un restaurante carísimo, de esos con manteles de lino y más cubiertos de los que una persona normal sabe usar. Era el escenario perfecto para la gran obra de mis padres. Allí estaban todos, mi familia, radiante de falsedad, y los Mendoza, una pareja elegante que observaba todo con una sonrisa educada pero distante. Justo antes de entrar al restaurante, sentí un ataque de pánico. El miedo, el viejo y conocido miedo al conflicto, me invadió. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si simplemente aguantaba, una vez más? Saqué el móvil y llamé a Elena. Quizás no debería, le susurré. Es la boda de mi hermana.
La voz de Elena al otro lado fue firme como el acero. No, Javier. Es tu vida. Tú decides si sigues siendo de ellos o si esta noche empieza a ser tuya. Pase lo que pase, estaré aquí cuando salgas. Colgué. Respiré hondo, el consejo de Elena resonando en mi cabeza. Es tu vida. Entré. La cena fue una exhibición magistral de hipocresía. Mis padres elogiaban a Carlos, reían de los chistes sin gracia del señor Mendoza y hablaban sin parar de la maravillosa unión familiar. Mi madre incluso tuvo el descaro de hacer un comentario público. Y miren a Javier, dijo, llamando la atención de la mesa. ¡Qué guapo está! Ha hecho un esfuerzo increíble por su hermana. Estamos tan orgullosos. Me guiñó un ojo, como si fuéramos cómplices de su gran mentira. Yo le devolví una sonrisa vacía. El aplauso educado de la mesa sonó como tierra cayendo sobre un ataúd. El momento llegó con el postre. Mi padre, Ricardo, se puso de pie, copa en mano, para el brindis. Queridos amigos, querida familia, comenzó, su voz impostada y solemne. Hoy celebramos más que una boda. Celebramos la unión de dos familias y la construcción de un futuro juntos. Era el preámbulo, el anzuelo que lanzaba a las aguas financieras de los Mendoza. Pero antes de que pudiera continuar, sucedió algo extraordinario. Carlos, su futuro yerno, se aclaró la garganta y lo interrumpió, con una amabilidad que hacía sus palabras aún más devastadoras. Ricardo, Isabel, si me permiten. He llegado a querer mucho a Sofía. Pero hay algo que mi conciencia no me permite aceptar. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Mi padre se quedó con la copa a medio levantar, la sonrisa congelada en su rostro. No puedo, y no voy a, construir un futuro con una familia que cree que el valor de un hijo se mide en una báscula. Su mirada se dirigió directamente a mí. Javier, te pido disculpas en nombre de todos por la presión y la humillación a la que te han sometido. Ninguna foto de boda vale la dignidad de una persona. Fue como si una bomba hubiera estallado en silencio. Mis padres se pusieron pálidos como el mantel. Sofía balbuceó, Carlos, ¿qué estás haciendo? Y entonces, supe que era mi turno. El miedo se había ido, reemplazado por una calma glacial. Miré directamente a los señores Mendoza, que observaban la escena con los ojos muy abiertos. Gracias, Carlos, dije, mi voz sonando clara y fuerte. Y ya que estamos en un momento de honestidad, quizás sea una buena oportunidad para que mis padres les expliquen a ustedes su otro plan para esta boda. El que involucra usar su generosidad para pagar la hipoteca de la casa familiar. Una hipoteca que yo mismo tuve que avalar con los ahorros de mi juventud. El caos. Mi padre intentó negarlo, tartamudeando excusas incoherentes. Mi madre empezó a llorar, pero sus lágrimas, por primera vez, no conmovieron a nadie. Los Mendoza los miraban con un desprecio gélido. Pero la daga final vino de mi hermana. Sofía se giró hacia mí, su rostro descompuesto por la furia, y gritó, con toda la bilis de una niña mimada a la que le han quitado su juguete. Lo arruinaste todo. Arruinaste mi boda perfecta. La miré, no con odio, sino con una extraña compasión. Y con la calma de un hombre que finalmente se libera de sus cadenas, le respondí. No, Sofía. Yo no arruiné nada. Lo único que hice fue dejar de sostener un edificio que estaba podrido por dentro. Estaba cansado de ser el pilar. Aquellas últimas palabras quedaron suspendidas en el aire viciado del restaurante. Fueron el punto final. El señor Mendoza se levantó, colocó su servilleta de lino sobre la mesa con una precisión deliberada y miró a mis padres con una frialdad que podría haber congelado el desierto. Creo que esta cena ha terminado, sentenció. Se giró hacia su hijo. Carlos, vámonos. Carlos asintió y se volvió hacia una Sofía petrificada. Necesitamos hablar, le dijo en voz baja, pero con una finalidad inequívoca. Pero no así. No ahora. Y se marchó con sus padres, dejando atrás las ruinas de una familia y una boda que nunca sería. Mis padres se quedaron hundidos en sus sillas, dos estatuas de la humillación. Mi padre me lanzó una mirada de odio puro,
pero ya no me afectaba. Era el odio de un rey destronado. Mi madre sollozaba en silencio, pero sus lágrimas habían perdido todo su poder. Sin decir una palabra más, me levanté, di la vuelta y salí del restaurante. Al cruzar la puerta y sentir el aire fresco de la noche en mi cara, supe que acababa de dar mi primer paso hacia la libertad. Elena estaba allí, esperándome junto a su coche, tal y como había prometido. Me metí dentro y, por primera vez en meses, respiré hondo sin sentir que me faltaba el aire. Lo que siguió fue un epílogo predecible y patético. La boda, por supuesto, se canceló. Carlos rompió su compromiso con Sofía. Más tarde me enteré de lo que le dijo: no puedo casarme con alguien que valora más una foto perfecta que la dignidad de su propio hermano. Eso no es amor, es un negocio. Fue una lección que Sofía, en su egoísmo, probablemente nunca entendería. Durante las semanas siguientes, mi teléfono fue bombardeado. Primero, con mensajes de odio de mi hermana, culpándome de haber arruinado su vida. Luego, con llamadas furiosas de mi padre, amenazándome. Y finalmente, con los mensajes llorosos de mi madre, apelando a la familia y pidiendo perdón con una falsedad que ya no podía engañarme. Leí los primeros, escuché un par de segundos del primer correo de voz, y luego hice lo que debía haber hecho años atrás. Los bloqueé a todos. Uno por uno. Con cada contacto bloqueado, sentía cómo me quitaba un ladrillo de la espalda. Sin el rescate financiero de los Mendoza, la situación económica de mis padres se vino abajo. Tuvieron que vender la casa de sus sueños, aquella que estaba construida sobre los míos. Se mudaron a un piso más pequeño, al tipo de lugar del que siempre habían intentado huir. La justicia, a veces, no es un trueno, sino el lento y silencioso colapso de un edificio sin cimientos. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Mi vida es irreconocible. No estoy en un parque celebrando una parrillada. Estoy en un lugar mucho mejor. Estoy de pie, en medio de mi propio taller mecánico. Talleres Javier. Aún es pequeño, huele a aceite de motor y a trabajo duro, y mis manos casi siempre están sucias de grasa. Pero es mío. Cada herramienta, cada mancha en el suelo, es un testimonio de mi nueva vida. Elena entra con 2 tazas de café humeante, su sonrisa ilumina el lugar más que los fluorescentes del techo. Mi tío Miguel, que se jubiló hace poco, pasa la mayoría de las tardes aquí, ayudándome a arreglar un viejo motor, contándome historias y llenando el espacio con una risa fácil y genuina. Esta es mi familia ahora. La que yo elegí. La que me eligió a mí. A veces, mientras aprieto una tuerca o calibro un motor, pienso en el pasado. Durante años, creí que mi valor residía en el peso que podía soportar por otros, en lo mucho que podía doblarme sin romperme. Ahora sé que mi verdadero valor estaba en el peso que finalmente decidí soltar. Dejé de ser el pilar de su casa para convertirme en el arquitecto de mi propia vida. Y mientras el sol de la tarde entra por la puerta abierta del garaje, y veo a Elena y a mi tío reír, me doy cuenta de algo. Por primera vez en mi vida adulta, no siento que me falta el aire. Por primera vez, soy libre.